El domingo pasado nosotros hablamos de cómo comenzó la persecución en la iglesia y cómo nosotros deberíamos mostrar a Cristo a través o en medio de ella. Hoy vamos a ver cómo nosotros deberíamos vivir en medio de esa situación. Recuerden que Pedro y Juan fueron llevados al Sanedrín, un grupo de 70 líderes liderados por el sumo sacerdote, los cuales ellos representaban el poder político y religioso de ese tiempo. Allí Pedro y Juan fueron interrogados por ellos por haber sanado a un cojo de nacimiento y le preguntaron: ¿con qué potestad o en qué nombre habéis hecho vosotros estos? Llenos del Espíritu Santo, Pedro contestó que en el nombre de Jesucristo. El Sanedrín, al ver el denuedo de Juan y de Pedro, al verlos proclamar a Jesús y estar firmes en sus palabras, no pudieron contradecirles. Tampoco negaron el milagro, ya que el hombre que había sido sano estaba ahí delante de ellos. ¿Qué hicieron ellos? Terminaron amenazando a los discípulos con acabar con su vida si ellos seguían hablando y enseñando en el nombre de Jesucristo. La respuesta de Pedro y Juan una vez más frente a las amenazas, ¿qué fue? Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. En pocas palabras, Juan y Pedro les dijeron: no vamos a parar y no podemos. Entonces hoy vamos a continuar en el versículo 23. Entonces, si tienes ahí en tu Biblia, Hechos 4:23 dice: y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces Pedro regresa a los suyos, donde los hermanos, a la iglesia, y allí les cuenta todo lo que los principales sacerdotes y los líderes les habían dicho. Esto lo encontramos en el versículo 18, que dice: en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Y estuve pensando mucho en este versículo porque lo que voy a decir suena un poco obvio, pero Pedro y Juan no solo decían creer en el Señor Jesucristo, pero también enseñaban lo que Jesús enseñó. Y hermano, mire, eso fue lo que Dios puso en mi corazón. Hoy las personas separan el hablar y el enseñar. Las personas hoy hablan mucho y dicen ser cristianas. Usted las puede ver en las redes sociales, usted los pueden ver en películas, ustedes pueden verlo en revistas, en televisión. De pronto usted conoce personas que dicen: yo soy cristiano. Hombres o mujeres con mensajes de: yo amo a Jesús. Personas con cruces, con tatuajes. La placa del carro dice: yo amo a Jesús. Cuando pasean el perrito, el llaverito dice: yo amo a Jesús. Pero tú nunca los ves enseñando lo que Jesús enseñó. No los ves viviendo acorde a las enseñanzas de Jesús. Pero ellos hablan del amor de Dios. Pero hermanos, lo que verdaderamente salva al hombre es el evangelio. Romanos 1:16 nos dice: porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios. ¿Para qué? Para salvación a todo aquel que cree. Hermanos, sí, es verdad que Dios nos ama. De hecho, la palabra de Dios nos lo dice. Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Pero nosotros, o el ser humano, tiene un problema. Y ese problema se llama pecado. Y el pecado es lo que nos separa de Dios. Isaías 59:2 dice lo siguiente, mire: pero vuestras iniquidades han hecho división entre Dios y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho ocultar de vosotros su rostro para no oír. También sabemos que Dios es santo y puro. ¿Qué nos dice Hebreos 12:14? Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Dios te ama, sí, pero si Dios no te limpia de tus pecados, si tú no te apartas de tus pecados, si en ti no hay santidad, dice que nunca
verás a Dios. Jesús le dijo a Nicodemo, mire, de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Si a usted no le permiten ver el reino de Dios, mucho menos entrar. Por eso Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que Pedro y Juan no solo decían, yo creo en Jesús, también enseñaban lo que Jesús enseñó. Y esto tiene mucha lógica, ¿no? Porque en el gran mandato que Jesús le dio a los discípulos, en la gran comisión, les dijo, por tanto, id y haced discípulos a las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Y cómo iban a ser ellos discípulos? El versículo 20 dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. No solo debemos decir que somos cristianos, que tenemos fe, tenemos que nosotros llevar el mensaje y enseñar lo que Jesucristo enseñó. Primera de Pedro 2:9 nos dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, ¿para qué? Para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirables. Para que anunciéis. Y por esta misma razón Jesús envió el Espíritu Santo para darnos el poder de ¿qué? De hablar en su nombre. Pedro y Juan dijeron, llenos del Espíritu Santo, no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Entonces, regresando un poquito más al texto de Hechos, Pedro y Juan le contaron todo a la iglesia acerca de la persecución que empezó con ellos. Si ellos seguían hablando de Jesús, los líderes religiosos tomarían medidas contra ellos, cumplirían sus amenazas. Podemos decir que en este momento la vida y la libertad de ellos estaba en peligro. ¿Qué harías tú hoy si te dicen que tú no te puedes reunir más? Que tú no puedes proclamar más el nombre del Señor Jesucristo. Que tú tienes que callar. ¿Qué harías? Y te dejo esa pregunta para que tú la contestes entre tú y Dios. ¿Qué harías tú? Pero miremos nosotros en la Biblia qué hizo la iglesia cuando esas noticias llegaron. Hechos 4:24 nos dice, y ellos, habiendo oído, alzaron unánime la voz a Dios y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste del cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Alzaron unánime la voz, empezaron a orar. Y me gusta mucho esta palabra porque la traducción de alzaron, el significado de esta palabra es quitar de un determinado lugar, ambiente o estado mental o emocional. También implica el transporte hacia una nueva ubicación o estado. Y me gustó esto porque quiere decir que los discípulos tomaron las amenazas y ¿qué fue lo que hicieron? Las llevaron o las entregaron o las colocaron en las manos ¿de quién? De Dios. De Dios. Eso fue lo que hicieron. Eso fue lo que hicieron. Ellos no se quedaron tristes, no se quedaron como, ay, teníamos tantas ganas de hacer las cosas que Dios nos había pedido. No. Y ahora no podemos hacerlo. No. Ellos las tomaron y las colocaron en las manos de Dios. Mire, yo no sé cómo ha sido tu semana, pero una noticia puede llegarnos en cualquier momento que nos va a cambiar muchas cosas. Y el mejor consejo que te puedo dar es, oye, mira, busca de Dios en ese momento. Deja las situaciones en las manos de Dios. Transporta eso, diría uno así, y colócalos en las manos de Dios. Aquí la iglesia levantó la voz y adoraron a Dios. Dijeron, Dios soberano. En otras palabras, Señor, tú tienes el poder, tú tienes la autoridad sobre todo. ¿Y cómo ellos sabían que Dios es soberano? Bueno, porque ellos sabían lo que decía la palabra de Dios. Y la palabra de Dios nos dice que Él es el creador, que Él es el creador del universo. Por eso acá dice, creador de los cielos y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y hermanos, les leí al comienzo Génesis. ¿Cómo creó Dios
el universo? ¿Cómo creó todo? Dice que Dios habló y todo vino a existencia, solo con el poder de su palabra. Dijo y se hizo. Génesis 1:3, y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Los discípulos confiaban y entendían que si Dios dice algo, Él lo hará. Él lo hará. Y no hay nada que el hombre pueda hacer para detener los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros. Él gobierna sobre todo. Entonces aquí hemos visto dos cosas que me gustó mucho que hizo la iglesia durante ese tiempo de persecución. Dice que lo primero fue que la iglesia no se llenó de temor. La iglesia oró y exaltó a Dios. Y lo segundo, recordaron lo que dice la palabra de Dios. Mire, la oración es el medio que nosotros tenemos para comunicarnos con Dios. Y la palabra de Dios es como Dios nos habla a nosotros. Entonces la palabra de Dios y la oración van juntas. Van juntas. Tú no tienes una conversación con una pared, tú tienes una conversación con Dios. Él te escucha, pero también nos habla y nos habla a través de su palabra. De hecho, la palabra de Dios nos dice que si nosotros oramos conforme a la palabra de Dios, miren lo que nos dice Juan 15:7. Dice, si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queráis y os será hecho. Y precisamente hablando de la palabra de Dios, esto es lo que hacen los discípulos en este momento. Si leemos el versículo 25 al 28, dice lo siguiente, mire, que por boca de David, tu siervo dijiste, ¿por qué se amontinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Estos versículos es lo que nosotros encontramos en el Salmo 2. Entonces, de nuevo, la oración y la palabra de Dios van juntas. Los discípulos se dieron de cuenta que la palabra de Dios siempre se cumple. Y aunque en este caso, cuando tú lees estos versículos, parecen como si fuera algo malo, porque dice que los líderes religiosos de aquel momento se reunieron para hacer algo malo contra el ungido del Señor. Ya Dios había determinado que eso fuera así. Nada de lo que estaba sucediendo era que Dios se le había salido de control el mundo. Entonces, si nosotros sabemos y entendemos que Dios tiene el control de todas las situaciones, si sabemos que su palabra se cumple, esto, hermano, nos debe a nosotros llevar a ¿qué? No tener temor. No tener temor. De hecho, mire la oración que hizo la iglesia, porque la tenemos ahí. Tú la puedes leer en la misma palabra de Dios. Mire el versículo 29 al 30. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Mire que los discípulos empieza la persecución, ¿no? Los discípulos no empezaron a orar, Señor, acaba con mis enemigos. Ellos no oraron, Señor, cambia mi situación. Ni siquiera vemos que oraron para que las amenazas cesaran o pararan. Ellos lo que hicieron fue, mire Señor, nosotros no podemos hacer nada frente a ellos. Pero por eso nosotros mismos levantamos nuestra voz al que sí puede, al que tiene el poder, al que tiene el dominio. Por eso clamamos a ti, Señor. Tú eres soberano, tú reinas sobre todo. Y tú ya tienes determinado lo que va a suceder. Y nosotros queremos confiar en lo que pase, tú vas a estar con nosotros. Se va a hacer tu voluntad. Tu palabra de hecho nos dice, mire, aunque en este tiempo todavía no estaba escrito este versículo que les voy a dar, pero Romanos 8:28 nos dice esto, mire, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Entonces, Señor, no podemos hacer nada,
pero la entregamos en tus manos. Y mire, hermano, no sé si en esta tarde tú tienes algo que tienes que dejar en las manos del Señor y simplemente confiar que Él tiene el control. Eso también ejerce nuestra fe. Las personas a veces dicen tener fe, pero no quieren soltar una situación, no quieren enfrentar las dificultades y verdaderamente con su corazón creer que Dios tiene el control. Nosotros somos llamados a caminar en fe, pero mire que el Señor simplemente no nos llama de, sí, yo creo y dejamos todo y lo soltamos. Hay una segunda parte de esta oración y me gustó mucho, porque a veces nosotros no la tenemos en cuenta cuando oramos. Entonces, una cosa es dejar las cosas en las manos de Dios, pero mire la segunda parte. Los discípulos piden denuedo para hablar su palabra. Mire, Señor, mientras nosotros confiamos que tú vas a tener control sobre nuestras dificultades, con nuestros problemas, con la persecución, con los líderes, nosotros sabemos y entendemos lo que tú has pedido de nosotros. Llevar tu palabra, llevar tu mensaje. Y Señor, mire, aún para eso nosotros pedimos ayuda y clamamos a ti, soberano Dios, para que tú nos des el denuedo para llevar tu palabra. Danos la valentía, el coraje, el poder para seguir predicando y llevando tu palabra aún en medio de la persecución, aún en medio de lo que ellos estaban viviendo. Señor, que nada nos detenga de hacer lo que tú nos has pedido a cada uno de nosotros. Y de nuevo, mire, ¿hay algo que te está deteniendo de hacer lo que Dios te ha pedido? Puede ser tu temor, puede ser tu falta de fe, puede ser tu pecado, puede ser la oposición, puede ser tu indiferencia. Sea lo que sea, hermanos, que te está deteniendo, busca la dirección de Dios. De pronto Dios te llama y te dice, oye, mira, toma un paso de fe. De pronto Dios te está llamando y te dice, oye, ¿sabes qué? Te llama a un arrepentimiento. Dios de pronto hoy te dice a ti, oye, mira, es que tú tienes los ojos puestos en tus preocupaciones, en tu problema, en tu situación, y no estás mirando que yo soy soberano y tengo el poder sobre todo. Coloca tus ojos en mí. Dios te puede estar llamando hoy, oye, mira, es tiempo que tú pases más tiempo en la palabra de Dios y en la oración. De pronto, hoy Dios te está recordando y tú lo sabes muy bien lo que Dios ha pedido de ti. ¿Cuál es tu llamado? De pronto tú antes o en algún momento le dijiste a Dios, Dios, yo voy a hacer esto, yo voy a hacer lo otro. Pero no has confiado que Dios tiene el control y que lo puede hacer. Sea lo que sea que esté pasando hoy en tu vida, el llamado es a que tú confíes en Dios. Pero no solamente decir yo confío en Dios, pero también es caminar como su palabra nos dice. Es tener fe, pero mientras Dios contesta, nosotros caminamos y seguimos haciendo su voluntad. Que el problema, que la circunstancia no te detenga de hacer lo que Dios ha pedido de cada uno de nosotros. Pero ¿qué pasó cuando la iglesia aquí buscó refugio en Jesús? Cuando los discípulos oraron y clamaron a Dios. Mira el versículo 31, cuando hubieron orado, el lugar que estaban congregados tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y me encanta esto que dice todos, porque todos al comienzo vimos que alzaron la voz, todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y recuerden, mire, la iglesia en ese momento no eran solo los discípulos, eran más de 5,000 personas. No sé si en ese momento estaban todos reunidos, pero eran grandes. Y dice que todos fueron llenos del Espíritu Santo. También, temprano ese día, nosotros aprendimos que Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Y aquí se nos dice que todos fueron llenos
del Espíritu Santo. Podemos decir que Pedro fue lleno ¿cuántas veces? Por lo menos 2 veces en ese mismo día, ¿sí? Mire, cuántas veces nosotros necesitemos del poder de Dios, del poder del Espíritu Santo, nosotros podemos pedirle a Dios. La pregunta que nos tenemos que hacer es, ¿cuántas veces tú le pides a Dios que te llene del Espíritu Santo? ¿Cuántas veces clamamos por la ayuda? ¿Cuándo fue la última vez que tú clamas y dices, Señor, ayúdame, lléname de tu Espíritu Santo? Ellos pidieron de nuevo y el Espíritu Santo contestó. Ellos tuvieron el denuedo para hablar de la palabra de Dios. Mire, si nosotros entendiéramos, o ni siquiera es tanto que nosotros entendiéramos, si nosotros camináramos como la palabra de Dios nos llama a estar orando, muchas cosas cambiarían. Muchas cosas o situaciones aún en tu vida de seguro cambiarían. De hecho, mire, cuando usted mira el ministerio de Jesús, ¿Jesús qué hizo? Sanó ciegos, sanó cojos, paralíticos, siempre digo políticos, pero eso es difícil. Pero estábamos hablando de política antes de comenzar esto, pero resucitó muertos, sanó leprosos, caminó sobre el agua. ¿Y qué cree que le pidieron los discípulos a Jesús? Oh, Señor, enséñame a caminar sobre agua. Oh, si yo caminara sobre el agua, Señor, enséñame a multiplicar los alimentos, Señor. ¿Sabe qué le dijeron a Jesús? Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Enséñanos a orar. Y la Biblia nos llama a orar sin cesar, a orar en todo tiempo. Entonces ya sabemos qué hizo la iglesia o cómo respondió cuando vino la persecución, cuando vino la adversidad. Ahora hay otra parte muy importante que me gustó de los versículos que les voy a leer y es el resultado que tuvo en la iglesia. El resultado cuando una iglesia busca ser llenos del Espíritu Santo aún en medio de la oposición. Y esto me recuerda mucho a lo que dice Génesis 50:20, porque Génesis 50:20 dice, vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien. La palabra encaminar quiere decir que es que Dios pensó o diseñó ese plan. Y Dios tenía algo grande para la iglesia aún a través de la persecución. Y lo vamos a ver a través del libro de Hechos. Entonces, aquí, aunque los líderes buscaban terminar con la iglesia, infundir temor, crear división y de esta manera acabar con la iglesia, Dios tenía un plan totalmente para la iglesia, totalmente diferente. Y vamos a ver qué fue lo que pasó, porque vamos a ver que por lo general cuando vienen los problemas, cuando vienen las dificultades, ¿qué es lo que hace la gente? No aquí para no, ¿sí? Pero las personas, mire, cuando vienen los problemas, las circunstancias así, las personas tienden a alejarse. Dejan de asistir a la iglesia, ya no hablan con los hermanos. Uno dice en Colombia, se perdieron. Pero no es porque de salvación, sino desaparecieron, pasó el rapto y uno nunca los vio. ¿Qué pasó ahí con ellos? ¿Sí? Pero vamos a ver cómo la iglesia vivió en ese momento de persecución. Esto es lo que vemos en los siguientes versículos. El versículo 32 al 33 dice lo siguiente. Y la multitud de los que habían creído eran de un corazón y un alma. Y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Dice que había unidad en ellos. Mire, cuando todas las cosas van bien, no sé si le ha pasado, usted le pregunta a un hermano o una persona, le dice, hey, ¿cómo estás? ¿Hay algo por lo que puedo orar por ti? Y normalmente cuando la persona dice, no, todo bien, no hay ningún problema. Casi como que la conversación a veces llega al final. Eso, ok, bueno, que pases un buen día y se cerró. Bueno, de pronto a ustedes les pasa diferente, pero es lo que a veces me pasa a mí. Pero cuando
hay una necesidad, cuando hay un problema, cuando hay una adversidad, cuando un hermano está sufriendo, cuando un hermano está pasando por algo, ¿qué es lo que pasa entonces? Sí, hermano, puede orar por esto, por lo otro. ¿Qué es lo que se crea ahí? Una amistad, una unidad. Ahí usted se empieza a acercar con el hermano. Uno le pregunta ya al hermano, ¿cómo está? ¿Cómo va la situación? Está orando por ti. Uno le manda un versículo. Hay algo que puedo ayudar, hay algo que puedo... Estás pendiente. Se crea ese lazo de amistad. Nos ayudamos nosotros a llevar las cargas. Y personalmente, lo digo desde este punto, es una gran bendición porque esos son los momentos cuando uno ve cómo Dios contesta las oraciones, cómo Dios se manifiesta en situaciones donde uno dice, pues la verdad lo único que salva esto es un milagro, y Dios lo hace. Vemos cómo Dios obra, cómo nuestra fe crece, de creer que Dios sí puede hacer lo imposible. Nos gozamos con los hermanos. El gozo del hermano se convierte en nuestro propio gozo. Romanos 12 nos dice que gozaos con los que gozan y llorad con los que lloran. Entonces, la amenaza contra la iglesia no trajo división, no trajo separación, no trajo temor. Sucedió todo lo contrario. Los hermanos vivían en unidad. El Espíritu Santo estaba obrando en los creyentes aún en momentos como estos. Mire, cuando vengan las dificultades, mira, no te escondas, no te alejes de las cosas de Dios. Eso es lo que busca el enemigo muchas veces hacer. Y de pronto tú dices, pero es que en el pasado, hermano, es que... en el pasado me hirieron muchas veces, y especialmente la iglesia. ¿Sí? Y yo no te voy a decir, hermano, has llegado a la iglesia perfecta, aquí esto no te va a pasar. No. No. Te digo esto, mira, tú no sabes cómo Dios puede aún utilizar eso que para nosotros es doloroso para su gloria, para su honra. Cómo aún en medio de eso Dios puede utilizarte a ti o a otro para restaurar la vida de esa persona. A veces nos queda difícil entender o creer que aún en medio del dolor Dios puede trabajar. A veces pensamos que solo si todo está bien, si todo es feliz, si todo es gozo, entonces es de Dios. Pero hermanos, vivimos en un mundo... Sal de estas paredes y ves el mundo que estás viviendo. Hay cosas que nos rompen el corazón. Son difíciles. Esta semana ustedes lo vieron. Nos quedamos sin palabras a lo que sucede en el mundo. Pero si nosotros solamente nos encerramos y pensamos, no, pues ya, ¿cómo vamos a sanar? ¿Cómo vamos a restaurar? Y por eso es lo bonito de la iglesia, que la iglesia viene y uno tiene esos momentos donde uno solo clama y dice, Dios soberano. Acá no decían, Pedro soberano, Juan soberano. Dios soberano. Porque es el único que puede restaurar una vida. Las dificultades nos deben acercar a Dios. Clamar a Dios. Y aquí la iglesia se unió. ¿Y sabes por qué es importante la unidad? Jesús dijo lo siguiente en su oración en Juan 17:21. Dijo, que también ellos sean unos en nosotros para que el mundo crea que tú me enviaste. Tú quieres mostrarle al mundo que tú crees en Jesucristo, que tú en verdad crees en Jesucristo. Busca la unidad, trabaja la unidad. Y si me preguntas cómo puedo hacer eso, bueno, me alegra que hayas preguntado. Mira, dice así, aquí los hermanos se cuidaban, se ayudaban y estaban pendientes los unos de los otros. Pero mire, la iglesia no solo se preocupaba por lo que sucedía adentro. Recuerden, Dios les había dado algo que hacer, llevar el evangelio, llevar la palabra, mirar lo que estaba pasando afuera, llevar el evangelio. Y eso lo vemos en el versículo 33. La iglesia también se interesaba por las personas que estaban afuera. Hechos 4:33 dice, y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundaba gracia, y abundante gracia era sobre todos ellos. Mire, con gran poder daban testimonio de Jesús
resucitado. ¿Sí? Aquí quiere decir que daban, muestra que esto era algo continuo que ellos hacían, era una costumbre para ellos. Jesús había prometido dar poder y aquí vemos cómo esa promesa se cumplió. Pero note que los apóstoles o los discípulos, ¿de qué era lo que ellos enseñaban? De la resurrección de Jesús. Ese era el énfasis de su enseñanza. Mire, aunque esto mismo ofendiera a las autoridades, recuerde que eso fue por lo cual vino sus amenazas, ellos no callaron la verdad. Ellos tampoco hablaban de qué tan grande e importante eran ellos. No hablaban de qué tanto era la iglesia, o cuántos miembros iban a la iglesia, o cuántos asistían a la iglesia. Ellos hablaban de Jesucristo. La iglesia, hermanos, mire, aquí nosotros hablamos de quién. De Jesús, de Jesús. La iglesia no es acerca, y yo sé, no se ofenda, no, ¿sí? No es acerca de ti, ni tampoco de mí. Es del Señor Jesucristo. Él fue el que compró la iglesia con su sangre. Él fue el que nos rescató. A Él nosotros le damos la gloria y la honra. ¿Qué otro resultado obtuvo la iglesia o cómo vivían también? Dice que la iglesia gozaba de la gracia de Dios, el favor de Dios, probablemente frente a las personas. Pero mire, cuando leía la palabra gracia no podía quitarme de mi mente lo que para nosotros significa gracia. Ese favor inmerecido de Dios hacia nosotros. Nosotros teníamos pecado y estábamos separados de Dios. Nosotros merecíamos el juicio de Dios. Pero ¿qué nos dice la palabra de Dios en Romanos 5:8? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros. La gracia es algo que nosotros no podemos ganar. No hay nada que tú puedas hacer para obtener la gracia de Dios. De hecho, Efesios 2:8 nos dice lo siguiente: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. ¿Sí? Solo hay una cosa que nosotros podemos hacer y es recibirla. Recibirla. Y esto le choca a muchas personas y les queda difícil entender la gracia de Dios. Porque las personas generalmente quieren sentirse dignas de haber hecho algo para poder recibir la gracia de Dios. Pero hermanos, el problema con eso es lo siguiente: que el único que se merece la gloria y la honra es ¿quién? Dios. Dios. El único que se merece la honra por nuestra salvación es Dios y nadie más. Pero mira, cuando nosotros aceptamos la gloria de Dios en nuestra vida, su gracia hace que nosotros también tengamos un corazón agradecido. Y esto es lo que encontramos, mire, 1 Juan 4:19 nos dice esto: nosotros le amamos a Él porque Él nos amó primero. Y ese amor nos lleva a nosotros a ser generosos. La gracia de Dios llevó a la iglesia a ser generosa. Dice la palabra de Dios: de gracia recibiste, dad de gracia. Leamos el versículo 34 al 35. Dice: así que no había entre ellos ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades o casas las vendían y traían el precio de lo vendido, y lo ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía cada uno según su necesidad. Antes de que me miren me digan: ¡ay! Esos son esos que vato. Hoy en día como que los pastores sí, no quieren tocar, o tocan mucho este tema, o no lo quieren tocar, pero no les toca vender todo, tranquilos. No se preocupen, no digan: ay, yo que vine y mire, ya me tocó vender todo. No, por favor no hagas, ¿sí? No. Mire, vemos aquí a través de los versículos y el estudio que hemos visto que los hermanos había una unidad en ellos. Desde el comienzo lo hemos visto. La iglesia tenía una sola mente y un solo corazón. Los hermanos se cuidaban, estaban llenos del Espíritu Santo, disfrutaban de la gracia de Dios y eso dio como resultado la generosidad. Ayudaban según las necesidades que habían. No se nos dice, mire, que los discípulos impusieron algo. No lo impusieron. Los hermanos, cuando veían una necesidad,
la cubrían, se ayudaban. Podemos decir que eso era algo natural para ellos. Y me gusta que nosotros empezamos viendo esta enseñanza de esta manera. Mire, cuando hubo un problema del exterior, que ellos no podían hacer algo, ¿qué hicieron? Ellos oraron y lo entregaron en las manos de Dios. Pero aquí cuando había un problema, pues un problema, una necesidad, digamos, interna, física, ellos se ayudaban, ellos cubrían la necesidad. Y esto me trae a memoria muchos versículos que nos ayudan a entender que ser generoso hace parte de ser cristianos. Mire, Santiago 2, del 14 al 17 nos dice lo siguiente: hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe y no tiene obras? ¿Podrá la fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice, oh, ir en paz, calentados y saciados, pero no le dais cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovechará? Así también la fe, si no tiene obras, es muerta en sí. Primera Juan 3:18 nos dice, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y de verdad. Si usted ve la necesidad en un hermano, no piense que ese es un trabajo de otra persona. Oh, diga, no, hermano, pues, hermano, yo lo veo en necesidad a usted, entonces, pues, vamos a orar. Señor, bendícelo, guárdalo. Señor, provéele abundantemente como me provees a mí, al hermano, y cuídalo como tú me cuidas a mí, Señor. No, no, hermano, no. O tampoco piense que es una responsabilidad del pastor. No, pastor, le traigo a este hermano, déjeme decirle que es que tiene esta gran necesidad. Mira, de pronto Dios te mostró esa persona para que tú de pronto cubras una necesidad. Que usted sea ese hermano que ayuda. Y esto nos pone a pensar, ¿cuándo fue la última vez que usted ayudó a un hermano? ¿Sí? ¿Cuándo fue la última vez que usted en serio se sentó y dijo, Señor, hay una necesidad? Sin importar, de nuevo, la gracia de Dios, nosotros recibimos un favor inmerecido. Dios envió su Hijo por nosotros. Y cada uno de nosotros sabemos quiénes somos nosotros. Dios mostró gracia. ¿Cuándo fue la última vez que entonces usted mostró gracia por alguien? ¿Cuándo fue que usted desinteresadamente dijo, ¿sabe qué? Voy a ayudar de gracia. ¿Cuándo fue la última vez que ayudó a un hermano? ¿Y qué pasa qué sucede en una iglesia cuando cosas así suceden? Hay unidad, hay unidad. Tú ves y los hermanos siempre están pendientes. Algo que yo le digo a las personas es que me encanta cómo la iglesia de inglés está pendiente de la de español. Independientemente de las cosas, siempre están cuidándonos. Y eso es lo que lo mantiene a uno como, uno dice, wow, pero ¿por qué? Pero, hermanos, eso hace parte del cambio que Dios hace en la vida de un cristiano. De que a ti te nace las cosas naturales. Nadie te obliga. Nadie te obliga. Eso es entre tú y Dios. Entre tú y Dios. ¿Sí? Y eso hace que una iglesia sea unida. Primera Juan 3:17 dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Ellos ayudaban, donaban, dice que lo ponían a los pies de los apóstoles y ellos repartían según la necesidad. Y esto me llamó la atención, ¿sabe por qué? Mire, no todas las personas hablan. Muchas personas son calladas y solamente hasta que usted tiene una conversación seria con la persona, se ve dónde la persona está. Y me gusta que se colocaban a los pies de los apóstoles, ¿sabe por qué? Porque probablemente esas personas solo hablaban con ellos. Y en una iglesia sucede casi lo mismo. A veces no todo el mundo abre el corazón a un hermano, pero lo abren a veces al pastor o a los que están encargados. Y cuando uno sabe de una necesidad, pues es fácil poder dirigir la ayuda. Y me gustó mucho eso porque decía, wow, nosotros a veces no pensamos, pero las necesidades de cada persona son distintas.
No todo el mundo abre el corazón, pero si hay algo, la iglesia siempre intenta ayudar. Pero si Dios lo pone delante tuyo, ora a Dios, pídele a Dios. De pronto Dios te está diciendo, hey, eso es algo que también tienes que ejercer, que practicar. Y como te dije, mire, 2 de Corintios 9:7 dice que cada uno como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Mire, ¿usted siente gozo cuando usted ayuda a una persona? ¿Produce en ti esa alegría de saber que tú estás ayudando a alguien porque tú recibiste de Dios y lo das? Si en ti no hay esa alegría, si en ti no hay esa paz, si en ti no hay ese gozo, consejo, no lo hagas, no lo hagas, no lo hagas. Ay, pero si, ¿qué pasa si yo, hermano? Eso es entre tú y Dios, ¿sí? Eso es entre tú y Dios. Pero mire, para ir cerrando porque ya vamos del tiempo, pero algo que aprendemos de todo este capítulo que hemos visto hoy es, mire, los caminos del Señor son totalmente diferentes a los de nosotros. Sus pensamientos son totalmente diferentes. Y Dios tiene las maneras de hacer las cosas que nos lleva a confrontar lo que verdaderamente hay en nuestro corazón. Y vamos a tener la oportunidad de confiar de que Dios sí está en control, o vamos nosotros a cerrar nuestro corazón a lo que Dios está haciendo, ¿sí? Cuando vienen los problemas, cuando vienen las circunstancias, recuerda, hay hermanos que pueden estar pasando por lo mismo. Por eso siempre los animo, oren los unos por los otros. Busquen hablar con los hermanos. Por eso todo este verano vamos a intentar de que pasemos tiempo para que usted conozca a los hermanos, que se conozcan y venga la unidad. Y dice que cuando hay unidad, los de afuera van a ver de qué, a Jesucristo, a Jesucristo. Eso hace parte de estar en una iglesia, de ser un cuerpo, ayudarnos los unos a los otros. Entonces, vamos a orar, ¿sí? Y mire, algo para recordar es que no deje que las dificultades, los problemas, lo alejen de Dios. Esas dificultades, esos problemas, Dios es soberano, Él tiene el control. Entonces búscalo en oración, pasa tiempo en la palabra de Dios. Y Dios va a trabajar en tu corazón, en tu vida. Entonces vamos a orar.